entonces favorezco o priorizo de acuerdo a mi gusto. O sea, eso es una cuestión, digamos, propia del gusto de uno, lo que uno quiere usar. Yo, por ejemplo, en mi caso, puedo salir en varias bandas, pero no tengo 20 antenas. Porque hay bandas que ya no pero por gusto, o qué sé yo. Tengo el video y el audio apagado. ¿Me entendés un poquito? O aprovechamos que se cortó la que un divorcio. O sea, Otra pregunta, Ahí, o la dejo para después, digamos. Si vos tenés varias antenas, ¿Está bien? ¿hay una interferencia entre varias antenas que están juntas? Yo, por ejemplo, acá veo varias antenas. ¿Se interfieren entre ellas? depende de qué antena estamos hablando, qué largo tenga y en qué posición esté. Ahí llegamos. Sí, puede pasar, puede que no. Puede que no. Y antenas que, porque esto ya, permiso, hago un paréntesis. Yo tengo muchas ganas, le contaba a Niki, yo vivo ahí en el edificio del Águila. Tengo muchas ganas de poner una antena ahí y poner un SDR ahí. Pero hay varias antenas ahí. Yo quisiera saber si yo poniendo una antena, que es para la banda de 40, de 80, Sí. me interferir las otras antenas que están ahí arriba. Puede que sí, puede que no, pero espera. Listo. Vamos a ir por parte. Porque eso va de la mano también al tema antenas multibanda. ¿Sí? Vamos a ir por lo más simple. ¿Cómo venimos, Timo? ¿Más o menos estamos, referí? Dale, Cualquier cosa me saca la amarilla, por lo menos. Sáqueme la amarilla, aunque sea primero, antes sáqueme la roja. Tan interesante la clase. ¿Sí? Estamos aprendiendo un montón. ¿Sí? Bueno. No, si me apunto. Guitarreamos, papá. Te levanto la polvareda, no sabés. Total, viste, como dijo en el patio chico, cortó el correo. Adelante. Bueno, recapitulamos y arrancamos ya un poco, empezamos a enganchar el tema antena. ¿Más o menos se entendió la idea? Las señales viajan en forma de ondas, ¿sí? El proceso o todo el pico máximo, pico mínimo, toda esta gráfica de sub y baja se le llama ciclo, ¿sí? La unidad de medida es el hertz, que es la cantidad de ciclos completos por segundo, siempre es un segundo, eso no varía, ¿está bien? Y con eso podemos determinar la frecuencia. Si yo digo, la línea del medio quedó media, el concepto se entiende. ¿Video? ¿Qué tiene frecuencia más alta? La de la derecha. Bien. ¿Por qué? Porque tengo la mayor cantidad de ciclos, siempre considerando, por supuesto, que estamos hablando de que yo lo hago sobre un segundo. ¿Sí? Sobre el tiempo, claro. Sí, siempre estamos hablando de la magnitud en un segundo. ¿Sí? Esta señal tendría 2 Hz. Esta señal, bueno, habría que contarlo, tendríamos un 30, 40, qué sé yo. Ahí. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos un par de cosas. Una señal se mide en función del tiempo y me da la frecuencia. Después, en función en ese tiempo, en ese segundo, la longitud que vaya a tener, perdón, no el tiempo, en el ciclo, ¿sí? La longitud que vaya a tener, estamos hablando de longitud de onda. Y me he hecho una cortita, a título por ahí, vamos a decir, cultura general, que hablando de, ya que hablamos de frecuencia, y en un primer momento por lo de la amplitud, algunos se preguntarán, yo cuando hablo por la radio común, escucho una emisora, pongo la M, y escucho, no sé, Radio Público 4. Y yo me paso de FM, y escucho Radio Pirul, qué sé yo. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar? Además de la frecuencia, que ya uno se habrá percatado que las AMs, la frecuencia realmente se da en kilohertz, en kilociclos.
La banda M va de 530, 550 a 1700 kilohertz. En cambio en FM vas de 87,5 a 108 megahertz. Además de que las frecuencias son mucho más altas en las FM. ¿Cuál es la diferencia? Es que la información, la voz, el locutor, la música que está emitiendo, en la M varía la amplitud. Amplitud modulada. Sí, señor. Por eso hay mi amplitud modulada. O sea, que cuando el vago está hablando, esto, a ver si tengo, no sé si tiene nada. En el auto. Bueno, es feo llegar viejo, ¿eh? Sobre todo para que estés cascoteado. A ver si lo tengo. Acá yo tenía una. Esto creo que era. No, no, seguramente la saqué para mostrarles. Acá, a ver si es esta. Acá está. Y una es a frecuencia constante y la otra es amplitud constante. Exactamente. Bueno, por ejemplo, si yo hablo ¿ves que los picos suben y bajan? Bueno, esto es una señal de amplitud modulada. ¿Sí? En el caso de las emisoras de AM, la información, la voz del locutor, la música, esto va a estar variando al ritmo de la voz o al ritmo de la música. En las FM, esto es constante, pero lo que varía es la frecuencia. Por eso es frecuencia modulada. O sea, que la cantidad de ciclos por segundo va a estar variando como al ritmo de la voz o al ritmo de la música. Es como si fuese un acordeón, un fuelle, corriéndose. ¿Y cuál es el rango? Porque las FM tienen una frecuencia, digamos, 101. Claro, bueno, ahí viene el tema. Yo me imagino que vas a preguntar eso. Puedes decir, te vas a local y luego te me corres de frecuencia con que te sigo con el dial, ¿cómo hago? No, lo que pasa es que vos tenés lo que se llama ancho de canal. Vos tenés asignado un espacio. Esto en todos los modos pasa. Pasa en AM, pasa en FM, pasa en el MLU, banda única, en telegrafía. ¿Sí? Vos tenés un ancho de canal, o sea, de tu frecuencia central, donde vos te vas a parar. Nos encontramos en 7100, 7100. Donde vos te paraste ahí, bueno, vos podés tener una excursión de señal, o sea, te podés mover para un lado para el otro. ¿Cuánto? Depende del modo y depende obviamente de la reglamentación. ¿Sí? En el caso de las emisoras de FM, no te quiero decir cualquier verdura, pero no sé si el ancho de canal anda rondando los 20 kilociclos, 25 veces. Lo que pasa es que el receptor, al que vos escuchás, es lo suficientemente ancho, justamente para que permita esa excursión, y bueno, te das cuenta. Aparte, bueno, ya tendríamos que empezar a hablar un poco más de electrónica. Hay un control automático de frecuencia, hay un sistema que hace que si el receptor se empieza a calentar y se empieza a correr, el tipo detecta que se está moviendo y lo corrige solo. Es otro tema. Nos vamos a meter en un quilombito que no escapa a lo nuestro ahora. Te hago una consulta a modo personal. Sí. Viste que, supongamos acá, esto sería SSB todo el espectro. ¿Puede ser? Sí. ¿Correcto? Sí, ponele. Banda lateral superior, Sí. banda lateral inferior. Sí. LSB, Sí. USB. Una para arriba y para abajo, sí, para los costados. Pero más o menos así. ¿Eh? Más o menos así. Es más o menos así. Vos en el caso de las transmisiones, lo que pasa es que nos vamos muy de tema, pero bueno, no importa. Si quieren lo quedamos un ratito más, no pasa nada. El tema es que el que ven atrás mío me va. Ahí está. Ahí está. Ya nos vemos, chicos. Bueno, el tema es lo que pasa es que es más complejo. A ver, cuando vos le vas a meter audio o una información a una señal de radio, depende de la forma que vos se la apliques, es lo que pasa. ¿Sí?
En el caso de en amplitud modulada, lo que estábamos hablando recién, vos emitís lo que se llama una portadora, que es la señal que genera tu transmisor, tu emisor, que como la palabra lo dice, porta o transporta tu voz o tu mensaje o tu información. ¿Sí? A esa portadora vos le agregás lo que se llama un envolvente. ¿Qué es el envolvente de modulación? Es la información que vos querés, tu voz, por ejemplo, o la imagen que vos querés transmitir o lo que vos vas a querer emitir. Entonces, cuando vos vas a modular, por ejemplo, la amplitud, pasa un fenómeno, vamos a tratar de explicarlo simple, que son las bandas laterales. Que es vamos a decir, la suma de la portadora más tu audio y la portadora menos tu audio. Esto no tiene todo el más rigor, alto rigor científico, pero vamos a tratar de hacerlo simple para que se entienda. ¿Sí? Entonces, si yo mezclo mis 7100 más los 2000, 3000 ciclos que tiene mi voz en un momento cuando me sale flautadito, ¿sí? Bueno, voy a tener una mezcla de esas dos señales. Entonces voy a tener una suma, una resta. De la resta me va a salir la banda lateral inferior, de la suma me va a salir la banda lateral superior. Y si yo lo veo en estos equipos modernos que tiene, o en una SDR, donde vos tenés la posibilidad de graficar se le ve el espectro, sí señor, o sea, poder ver todo lo que está pasando alrededor tuyo, te vas a encontrar con que yo estoy parado acá, esta es mi portadora, ¿sí? Si yo no modulo, tengo la portadora. Si yo la pongo, la saco, la pongo, la saco, la pongo, la saco, como quisiera más de uno. A intervalos definidos, tengo telegrafía. Si yo pulso cortito, o sea, pongo portador y saco cortito, tengo un punto. Si yo pongo y lo dejo una duración 3 veces lo que dice el punto, tengo una raya. Esto es una señal de telegrafía. Si yo modulo una M, además de esto voy a tener las dos bandas laterales. Cuando se transmite en AM, vos transmitís además de tus portadores las bandas laterales. Si lo invito a cualquiera los que tengan algún receptor, si no quieren probar con esto, agarran una estación de esto me dijo cabrón, a mí no, yo jamás hice eso, de que salen en AM, ¿sí? O una emisora, este equipo a lo mejor no es banda corrida, pero un equipo de banda corrida, agarran una emisora onda corta, bueno, esto sí lo pueden hacer. Después de las 7 o 8 años donde empiezo a usar la larga distancia, que empiezan a aparecer las emisoras chinas en 7200, 205 y para ir para arriba, bueno, transmiten en AM. Si se pone en LSB, lo clarifican, lo van a escuchar perfecto. Si se pone en USB también. Quiere decir que están las dos laterales, las dos bandas laterales. En el SDR, cuando vos agarrás, algunas veces yo estuve jodiendo mucho con el SDR y me llama mucho la atención el espectro. Las AM, las radio AM, vos las ves, son un coso así, digamos. Exacto. Bueno, y ahora metemos el último cortito, porque si no ya acá el amigo me va a tirar tiros virtuales, pero ya estamos yendo de tema. Cuando vos transmitís en banda lateral, vamos a suponer inferior, el equipo tiene un filtro que va a suprimir todo esto. Y me queda la banda lateral inferior. ¿Sí? Y acá, chicos, metemos lo último y hablamos ya lo último rapidito de antena. Vos que hablas del SDR, este es el centro del canal. ¿Por qué la telegrafía, que todo el mundo la odia? No todo el mundo. Hay unos cuantos trastornados que la me gusta. A mí me supera, pero la amo. Es maravillosa, pero bueno. ¿Por qué es tan eficiente? Porque yo necesito un pedacito así de canal. Para escucharlo. ¿Y eso en qué me beneficia? En dos cosas. Primero, toda la potencia va a ser una señal útil. No tiro potencia al cohete. Y la otra, es que al ser el ancho del canal va a ser más chiquito, todo menos ruido. Si yo agarro acá esa puerta, la corto a la mitad, el ruido del tráfico por la calle va a entrar menos.
Si yo tapar y la tiro abajo, escucho todo el que paró la esquina, el que paró el semáforo, el que está en otra punta. Bueno, en radio pasa exactamente lo mismo. Por eso, por ejemplo, el BLU, la banda lateral, los amantes de la M no me escuchen esto, mutealo. Si hay uno por ahí. Es menos eficiente que la banda lateral única. ¿Por qué? Porque yo cuando transmito en AM, estoy transmitiendo la portadora y las dos laterales. Entonces necesito un ancho de canal más grande. Y si es más grande, estoy más propenso al ruido, a que el ruido me afecte y que el otro le cueste escucharme. Esta la tiro, pero para que no la respondas ahora, porque veo que Matías ya está. ¿Cómo hace el FM para transmitir en estéreo? Tiran mucho QSB. Cuando meten AM en la banda lateral, que por lo general en 7160, 7170 aparece un entrerriano, uno de Buenos Aires. Son 3 que transmiten en AM, en banda lateral, que ahí el muchacho decía, que está ahí presencial, que decía que ve que el espectro se amplía en el SDR, es lo que dice el caballero ahí, que él tiene la parte media de la señal y después tiene banda lateral inferior y superior, o sea, transmite hacia los dos lados. Y lo que uno escucha, digamos, antes de llegar a la frecuencia donde está el caballero modulando, es USB, espuria, todo eso que se llama ahí, todos los nombres que le pueden dar al ruido ese que se genera cuando se escucha. Vale aclarar, perdón, con la disculpa ahí del profesor, vale aclarar que... Gracias por el profesor. Vale aclarar... Un asado. Vale aclarar que cuando ustedes están ahí, están en el SDR y están escuchando, y se ponen, por ejemplo, en 7160, que es donde más fuerte está la señal, no escuchan como un ruidito, como que está queriendo hablar el tipo, pero se escucha feo, porque el SDR está en LSB, ¿sí? Si ustedes apretan en esa ventanita y ponen AM, lo van a escuchar claramente al tipo. ¿Por qué? Porque el tipo está modulando en AM en banda lateral, que es lo que le está explicando el caballero ahí. Otra cosa muy importante que quería aclarar ahí, si me permite, que no me acuerdo nunca el nombre, de Oscar. Oscar, estaría bueno que le digas... Carlos, estaría bueno que le digas a los chicos ahí la otra constante para calcular las antenas, que es más fácil que la velocidad de la luz, si me lo permitís. A eso iba, a la formulita famosa del 142,5. Eso está bueno, eso está bueno. ¿Tiene tinta eso o no? Se me está muriendo, ¿eh? Para que ya lo recargamos. Está quedando sin batería. Bueno. Te estaba por decir, Martín, sí, que ya no se ve mucho el pizarrón para los que estamos acá del otro lado. Se ve muy poquito. Sí, yo encima no me di cuenta, después me pongo delante de la cámara. Pasa que mi viejo era vidriero. No, el pizarrón se ve perfecto. El pizarrón se ve perfecto, no te hagas problema. Bueno, más o menos entonces, esto no estaba digamos, en el temario de hoy, pero bueno, surgió y bueno, quiero que vea la aclaración. Por eso son, por ejemplo, los modos, hay modos que son más eficientes que otros. Y el FM, a lo que vos te arrancaste también en un primer momento, por eso te haríamos en esto, tiene un ancho de canal mayor todavía. Por este tema que decíamos, pues la portadora tiene que hacer una excursión, tiene que moverse de un lado hacia el otro, entonces usa un ancho de canal mayor. Ahora, todo tiene su pro y su contra. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿para qué usamos FM? Pero FM, la ventaja, una de las cosas que tiene, por ejemplo, es que es uno de los sistemas que tiene más calidad. Por eso se usa en radiodifusión. Entonces, lo usamos nosotros con los handys para hacer comunicado a corta distancia, para eso también habla en satélite, bueno, aquí va a ser para esas aplicaciones, pero una de las ventajas es esa. Que más o menos vos venís escuchando, como decíamos recién, incluso si la señal es fuerte, te podés correr un poquito para abajo, un poquito para arriba, y lo escuchás igual al tipo, y lo escuchás bastante bien igual, si la señal por supuesto es fuerte. No así, por ejemplo, en banda lateral. Si vos no estás clavado en la misma frecuencia que el fulano que está emitiendo, lo vas a escuchar grave para abajo, o lo vas a escuchar como un piquito para arriba. Que si el corrimiento es poco, es aceptable, vos lo entendés igual. Pero si el corrimiento es muy grande, no le llegas a entender un pito.
Entonces va a decir, bueno, entonces el BLU es una porquería. No, no es una porquería. Lo que pasa es que es más eficiente, por ejemplo, que el FM o la M. Entonces me permite, para tener menos ancho de canal, me permite comunicar a más distancia. Puedo meter mucho más estaciones, mucho más ruedas dentro de la banda, etc. ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿estamos? Bueno, vamos a lo último. Vamos a rebobinar lo que habíamos dicho. Longitud de onda. ¿Sí? Dijimos que hacemos la frecuencia, la profesora Ludi vio la frecuencia, nos da la longitud de onda. Bien. Vamos a lo último. Dijimos que la antena es lo más importante. ¿Sí? De la estación. No solamente lo puedo decir yo o lo puedo decir alguien, sino que en la práctica lo van a poder comprobar, que es así. Entonces, todo esto que estuvimos hablando recién, la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia, uno de los datos, de los parámetros que nos va a ser útil de esto que hablamos, era justamente la longitud de onda. Antenas hay un montón. Si se ponen a googlear van a encontrar monopolos, dipolos, Enfield, antena cuadcúbica, quad suiza, Jaggins, Windom, montón. Monobanda, bibanda, multibanda, resonantes, no resonantes. Vamos a por ahora circunscribirnos solamente a lo básico, que es, como hablábamos antes, que dijimos, el ladrillo elemental para levantar la pared es el ciclo. Bueno, la antena elemental para poder salir al aire, ¿qué es? ¿El dipolo o el corto de onda? La antena básica y elemental, que no por eso no deja de ser eficiente. De hecho, en las bandas bajas, en las frecuencias muy bajas, las longitudes de onda son tan grandes que termina siendo una antena más práctica. De hecho, hay tipos que tienen o radioclubes o entidades, en algunos casos las Fuerzas Armadas también, que llegan a tener antenas direccionales, antenas de cierto porte en bandas bajas. Pero digamos que para el hombre de a pie común, en las bandas bajas es casi imprescindible el dipolo, si tenemos el lugar para colocarlo. Bien. Habíamos dicho que... ahora va, pero... Vuela. ¿Se ve ahora, no? Pasamos de porrapeo a un kilowatt, así sin escala. Perdemos el lineal. Habíamos dicho que esto es la longitud de onda. ¿Sí? Que no sé si lo aclaré, lo van a ver, sobre todo si van a buscar información de antenas, lo van a ver que la longitud de onda se le llama lambda. Algo medio así, es como una viborita con un palito, la letra griega. Cuando se habla de lambdas, o se habla se habla de longitud de onda. ¿Sí? Normalmente van a encontrar muchos libros de radio, van a encontrar que hablan de lambdas o longitud de onda, o cuando vean planitos de antena, van a encontrar esto, o medias lambdas, un cuarto de lambda. ¿Qué es una lambda? La lambda es una longitud de onda. El dipolo es la antena más común, la van a ver doblada, por ejemplo, acá arriba. Yo tengo una longitud de onda. Esto no tiene mucho rigor científico lo que voy a decir, pero es para que, por lo menos para que quede simple el concepto. ¿Sí? Si esto le vamos a llamarle un valor positivo, esto va a tener un valor negativo. Perdón, negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta par, si yo pongo un alambre, por ejemplo, para 40 metros, la banda de 40 metros, le doy 40 metros de largo, ¿sí? En realidad va a estar emitiendo primero este pedazo. Este no. Y al rato va a estar emitiendo este pedazo. Y este no. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Entonces, ¿qué hago? Dejo un pedazo solo. O sea, media lambda, media longitud de onda. Ese es el largo de la antena. Ese es el largo de la antena. ¿Sí?
¿Se entiende? Voy de vuelta. No, la explicación no tiene todo el rigor científico, pero es por lo menos para que quede más o menos claro por qué se opta usar media onda y no una onda entera de cable. ¿Por qué? Y porque no tiene sentido. No hay grandes mejoras en el rendimiento. Entonces no tiene sentido si usa media nada más que medio cable. Media longitud de onda. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué largo le voy a dar a esto? Habíamos dicho que si yo agarro la velocidad de la luz, la divido por la frecuencia, me da la longitud de onda. La divido por 2 y listo, está, papá. No. ¿Por qué? Porque las señales de radio tienen la maldita costumbre de que la velocidad no es constante. Y cuando están viajando en un cable de cobre, viajan más lento que si lo hacen en el espacio. No mucho, pero un poquito más lento. Y ahí van a encontrar en alguna bibliografía el factor de velocidad. ¿Qué es el factor de velocidad? Es con qué porcentaje menos viaja la señal. En el caso de un alambre de cobre, ese factor de velocidad, el FB, es de 0, aproximadamente 95. O sea, que si el largo total fuesen 10 metros, en realidad, en el espacio libre, cuando va por un conductor, va a ser más cortito. ¿Cuánto? Un 5% menos. O sea que la señal cuando está en el aire viaja cómoda, libre. Cuando llega al cable, es como que el cobre lo frena. ¿Y cómo lo compenso? Y bueno, para compensarlo la tengo que hacer un poquito más corta la antena. ¿Sí? Bueno. Esto para que se entienda el por qué se hace la antena más corta. Vamos a la práctica y vamos terminando. Si yo quiero calcular un dipolo, hay una fórmula que es de taquito, la van a encontrar en todos lados. ¿Qué es el famoso numerito mágico? El formulita mágica que es 142,5 dividido la frecuencia. Si hagan una calculadora de 642,5 metros, ¿cuánto le va a dar? Y le va a dar aproximadamente 20 metros de largo. Como es un dipolo, tiene dos polos, yo lo corto a la mitad. Y acá le meto 0,20, 35, ponele, 0,20. Ponele, más o menos. Eso dividido 2. Y por eso, ahí lo divido a la mitad. El Parkinson me tiene malo, el pulso. Ahí le mando el coaxil. Una aisladora en el medio. 10 metros y chirolita para cada 10 metros para cada lado. Que en la práctica después lo van a tener que chequear. Después seguramente en otra clase van a ver lo que es el tema del ROE. Y entre otras cosas, lo que pasa es que la antena, si está baja, probablemente la tengan que recortar un poco más que si está más alta. ¿Por qué? Y porque el suelo, aunque parezca mentira, la tierra es conductora, sobre todo si el suelo es húmedo. Por ejemplo, si está arriba un techo de chapa, ¿sí? O sea, entonces le afecta, entonces hace que la frecuencia y la resonancia de la antena, o sea, para lo que fue calculada, eso se corra un poco. Generalmente se corre hacia abajo. Entonces, por eso es que hay recortándole un cachito más. Por eso, igual, digamos, la regla práctica es, yo tengo que calcular un dipolo para, no sé, para 20 metros, ponerle para 10 metros, bueno, 140,5, dividido la frecuencia, me va a dar la longitud metro total, la corto por la mitad, o si también la otra fórmula es 71,25, también la van a ver, que es justamente lo mismo. 71,25 dividido F, y ya me da el largo de cada rama. ¿Sí? Bueno, generalmente, vamos a probar, esa no la sé. en la práctica, esa para calcular la parabólica, si querés. En la Dividido práctica, la frecuencia. claro, en la práctica le va a dar un número, bueno, siempre den una chapita más, para después cortarla. O sea, si me queda medio pasadito, lo puedo recortar. Si yo lo hago a la medida justa y me llega a quedar corta, ¿qué hago? Tengo que andar con el cable. Entonces lo más práctico es Que sea larga y no corta. que esa larga y no quede. Mejor que sobre y no que falte, como dice el dicho. ¿Sí? Si van a hacer una paragüita,
Vamos al cuarto de onda. Esta es la otra antena que les dije. También, estas antenas se usan mucho en HF. Para la banda de 10 metros, que ya la antena es un poco más chica, para la banda de 6 metros, nos estamos hablando de longitud de onda más chicas, ¿sí? VHF, UHF, esa banda de 2 metros, banda de 70 centímetros, que digamos, son medidas más manejables. Se usa una antena muy común que es el cuarto de onda. El cuarto de onda es justamente una varillita que tiene un cuarto de lambda. ¿Y cómo la calculo? Con esta. Si yo hago 71,25 dividido, por ejemplo, 146, y te va a dar 47, 48 centímetros, más o menos. Dividido 40 y cuánto. Y ponerle 146, qué sé yo. Te va a dar 0,48. ¿Eh? 0,48. 0,48 metros. El irradiante. Exactamente. Y en el caso de las varillitas que van horizontales, Los planos tierra. los planos de tierra, puedes usar la frecuencia, la fórmula 75 dividido la frecuencia, o 150, o sea, le das el 5% que antes que dijimos se lo sacamos. Bueno, se le agrega, en este caso particular se le agrega también una llapita más, suelen ser un poquito más grande. 50. Exactamente. Un poquito más largo. Exactamente. Genial. Estoy aprendiendo un montón. Esa es la idea. Bueno, Muy práctico. espero más o menos que les sirva. Hay mucho para hablar de esto. No Una les- clase es poco. Por ejemplo, yo soy muy fan, o sea, no fan, de las antenas multibanda simples. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la Windows. La antena Windows es una antena que es un dipolo, pero en vez de alimentarse en el medio, se alimenta a un tercio. ¿Y por qué? Y se pone un balun, que después lo van a ver seguramente con los chicos, lo van a ir viendo. Bueno, tiene la particularidad que es una antena que me da un ROE bajo en todas las bandas. Bandas múltiplos. O sea, Los bigotes de gato también está bueno. 40, 80, también, 160. claro, 80, 40, va a ser todo lo que son múltiplos pares. ¿Sí? No es lo más eficiente, pero si es una antena, por ejemplo, que dos violines, como uno dice vulgarmente, dos pedazos de alambre, y puedo salir todas las bandas. Si no, otra opción, como decía el amigo, el bigote de gato o la antena fan, que son dipolos en paralelo. Yo puedo poner, para ahorrarme un coaxil, que vale una moneda, puedo poner varios dipolos de distintas bandas. Y a eso va, y que saco lo tuyo y ya cortamos. Vos decías hay interacción. Normalmente no debería haber interacción. Si las antenas que si no están demasiado cercas y si no guardan ninguna relación con una con la otra. No son múltiples. No son por ejemplo. armónicas. Sí, señor. O sea, ¿qué es armónica? No son múltiplos. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia de una antena no es múltiplo de la otra, normalmente no hay problemas. Si son múltiplos, puede haber interacciones. Por eso, por ejemplo, como dijo que el amigo, el bigote de gato, que son dipolos en paralelo, el mejor rendimiento saca cuando uno los pone todos alineaditos. Sino que pones. ¿Esa es una la bigote de así. gato? ¿Esa es la bigote de gato? Ahí tenés, ¿ves? Exactamente. Y ahí tenés los varios cablecitos para cada banda. Entonces, cuando la montás, lo ideal, si bien se estila, se pone, se hace como una escalerita, pero está demostrado que si vos las pones, por ejemplo, más despatarrada, o sea, la que es para 80 la pones casi perpendicular a la de 40 o un poco menos, y la de 20 lo mismo, o sea, tratás que de eso evitas un poco la interacción. Obvio que ahí cada Cada tiene su tamaño que se calcula con esto. uno va a tener 10 metros para cada lado, el otro El otro va a tener 20 más, metros para cada lado, el otro va a tener y 5 después metros uno para va cada lado. distribuyendo la Y después lo moneda. acomodás, exactamente. Queda como un paragüita, digamos. Por eso le dicen bigote de gato, por los bigotes de un gato. ¿Sí? Si lo ven en algunas publicaciones yankees, los americanos le llaman fan también, ventilador, porque parece como si fuera una tapa de un ventilador con mucha imaginación. En fin. Bueno, Esa que acabo de mostrar es para 10, 11, 20 y 40 metros. Esa que mostré recién. bien, Esa bigote. buenísimo. Bueno, después en otro momento, si quieren, podemos ir hablando de las antenas por multibandas. La antena Cuccioli no me la Windows, pues no tiene, es como, al igual que el bigote de gato o el afán, no, son nada más que cables, nada más. Pero hay otras formas, por ejemplo, usar bobinas trampas. O sea, se ponen bobinas, capacitores, hay elementos que hacen que la antena es como que eléctricamente se corta en pedazos de acuerdo a la banda. Pero eso sería otro tema, sería medio largo. Matías, un aplauso. ¿Qué cosa, bueno, dudas, preguntas?
Si no, acá el amigo tendrá que comerse los balazos. Ahora. No hay problema. Todo tuyo, Matías. Quedan 8 minutos y 4 minutos y nos conectamos vuelta. Bueno, bárbaro. Bueno, gente, buenas tardes de vuelta. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla. Acá está. Compartir. ¿Lo están viendo todos? Ahí. No escucho a nadie. ¿Están viendo? Sí, sí. Ah, bien. Bueno. Vamos a arrancar entonces. Sencillito, cortito para no aburrirlos tanto. Conductancia. Ya vamos a arrancar de lleno. Muy buena la clase ahí de... Ya me olvidé el nombre. No voy a decir nombre porque siempre se los cambian los nombres a las personas. Bueno, conductancia. Como bien dice ahí, está relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica. Lo mismo pasa con el tema de las antenas. Como dijo ahí, que la corriente llega hasta el cobre, ¿no? Y hay que acortar o alargar para ajustar la antena. Bueno, la conductancia se define como el paso de la corriente o la resistencia de la corriente a según qué material quieras vos hacerle pasar la corriente, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, hacerle pasar la corriente a un metal, que es lo más conductivo, lo que más conducción tiene, que por ejemplo un plástico. El plástico es lo más aislante que hay. Más aislante aún que el plástico es el vidrio. El vidrio es más aislante inclusive que el plástico, aunque les parezca mentira. Bueno, que dicho sea de paso, les voy a dar un tip ahí para que lo tengan en cuenta. Cuando las tormentas eléctricas, ¿no? Siempre se aconseja no solamente desconectar los equipos de la red eléctrica, sino que también se dice mayormente que desconectan las antenas. Las antenas, más que nada las que son las Ringo, las metálicas, aunque parezca mentira, las dipolo también generan estática, ¿no? Y la estática rompe los equipos. Entonces, yo lo que hago es meter la punta de los cables, los conectores, los conectores de los cables, los meto dentro de un pedazo de vidrio, una botella de vidrio, una botella de plástico. Bien, eso es un dato importante a tener en cuenta. Normalmente en un circuito eléctrico nosotros vamos a encontrar como pistas para conducir la corriente el cobre. Antiguamente se usaba mucho el oro, para hacer las pistas que ahora se ven en las placas, ¿no? Como esta, por ejemplo. Las pistas esas que se ven ahí, todas esas pistas, antes se hacían en oro, pero como era muy caro el oro para hacer esta placa solamente, se cambió por el cobre, ¿no? Y se reviste con esa pintura verde que ustedes ven ahí, pero en realidad debajo hay cobre, ¿sí? Se usaba cobre, se usaba plata, y se pasó a usar ahora lo que es el cobre como conductor, como fabricación de las pistas para los distintos circuitos eléctricos, ¿sí? Bien. ¿Qué es un diodo? Bueno, el diodo es un semiconductor que permite pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquea en el sentido contrario. Clarito. Es muy básico, es muy utilizado para rectificadores de corriente, o sea, para rectificar la corriente alterna, ¿sí? Y está, diría yo, prácticamente en cualquier equipo electrónico hay un diodo. Siempre va a haber un diodo. Los equipos de música, en el parlante, los equipos de radio, en cualquier lado hay diodo. Más que nada porque los que se conectan mayormente a 220 voltios necesitan y trabajan con corriente continua, necesitan rectificar la corriente en menos de un minuto, en media onda o en onda completa para alimentar ese circuito. Este es el famoso diodo. Ya seguramente todos lo habrán visto, ¿sí? Tienen un solo sentido de circulación, como pueden ver ahí en la foto. Tienen una línea blanca o plateada en este caso, que corresponde al sentido en el que va a circular la corriente. O sea, les está diciendo a ustedes para dónde va a circular la corriente. Está constituido por un ánodo, ¿sí? Y un cátodo. O sea, el ánodo es terminal positivo y el cátodo es el terminal negativo, ¿sí? Vamos al funcionamiento. Cortito. Funcionamiento del diodo.
Acá lo tienen, por ejemplo, en este dibujo, ¿cómo es? Acá